Bienvenida Carmen, va a compartir su testimonio en esta noche con nosotros. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios, también al pastor, por esta oportunidad que me da. Mi nombre es Carmen, soy la esposa de David Gervasio. Estoy muy emocionada. Bueno, quiero compartir con usted mi testimonio, algo breve, lo que Dios ha hecho. Ya son casi 23 años que decidí entregar mi vida al Señor Jesucristo. Por la gracia y misericordia llegó a mi vida, Él me alcanzó a los 19 años. Y te digo, transcurso de estos años, de verdad que te digo que la vida de un cristiano no ha sido fácil, porque pasaremos muchas circunstancias y luchas, pero como dijo nuestro Señor Cristo, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo lo creo y hasta el día de hoy lo sigo creyendo. Y de verdad que te digo que voy a compartirte algo breve. He tenido muchas, en mi matrimonio, circunstancias difíciles, que estamos a punto de separarnos, pero por la gracia del Señor Jesucristo, te digo que restauró mi matrimonio, me enseñó a perdonar a Dios, a olvidar el pasado, a amar ante todo, a dejar de ser una mujer rencillosa, quejosa, porque tenía también problemas económicos en mi matrimonio. Y de verdad que te digo que cuando Dios realmente toca tu corazón y te enseña que no depende de tus fuerzas o de las habilidades que puedes tener, sino depende de Dios maravilloso que va a proveer tu vida, todas las circunstancias que puedas pasar, entonces aprendí a confiar. Desde ese momento mi matrimonio fue mejor, no perfecto, porque nadie es perfecto, seguimos cambiando yo y mi esposo, pero tratando de seguir a ese Cristo maravilloso que te enseña. También empezó a bendecir nuestra economía, dándole un nuevo trabajo a mi esposo, donde realmente le empecé a dejar todo el liderazgo a mi esposo, porque bueno, en ese entonces yo empecé a trabajar, pero me di cuenta que no es la labor de la mujer, sino el hombre que provee, porque la bendición viene a través del hombre, no de la mujer. Entonces empecé a orar por mi esposo, que Dios bendiciera, porque realmente todo de Él, no es nada nuestro. También empecé a ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida y en Él, no solamente, sino en mis hijas. Mis hijas en un momento cuando eran pequeñas se empezaron a enfermar. Una, cuando Maylin tenía 6 meses, se enfermó hospitalizada de broncopulmonía. También Kaori, cuando tuvo 3 meses. Muchos de repente estuvieron acá orando por mi hija, pero mi pastor vino a la iglesia, al hospital a orar por mi hija, por sanidad. Y recuerdo a Luz, que siempre ha estado ahí presto a ayudarme en los momentos más difíciles. Le agradezco grandemente. También a todos los hermanos que en ese entonces oraron por la sanidad de mi hija. Luego también fui operada de cálculos a la vesícula, pero yo sabía que Dios estuvo ahí en todo momento conmigo. Ahora los quiero contar lo que pasó el año pasado. ¿Cuántos sabemos que esta enfermedad de COVID mató a mucha gente? A millones de personas muertas, también hogares realmente con mucho dolor, realmente afectados por causa de esta enfermedad. Pero te digo que llegó a tocar a mi vida, me recuerdo en el mes de junio, me recuerdo que mi esposo vino a la casa con malestares, pero ni por acá que yo estaba realmente con esta enfermedad en mi cuerpo. Me sentí mal la primera semana de junio porque había pasado el bautismo, que muchos hermanos empezaron a dar paso de fe. Mi hija se bautizó ese día, fue para mí grande, porque Dios estaba obrando en mi hogar, en la vida de mi padre, en la vida de mi sobrina. Dije, Señor, gracias, y los amigos que habíamos compartido la palabra. Ellos empezaron a tomar decisión, pero fue una batalla en esa semana. Seguía viniendo de la iglesia sin saber que tenía esta enfermedad, pero yo digo, no, Señor, yo tengo que seguir adelante. No sé lo que tiene mi cuerpo, pero yo recuerdo que mi esposa invitó a unos hermanos a la iglesia para compartir en la casa, y entonces me puse a cocinar, me dolía la cabeza, los malestares en el cuerpo, pero igual seguí hasta que llegó un domingo donde realmente ya no pude. Mi cuerpo empezó a faltarme el oxígeno, y cuando me voy a sacar la prueba de emergencia, me sale que tenía COVID, tenía positivo, pero en ese momento lo tomé a la tranquilidad porque sabía que Dios estaba conmigo y seguía confiando en Él, pase lo que pase. Entonces el doctor me dijo, señora, si gusta se puede hospitalizar, hay cama, no se preocupe,
porque ya no estamos en el tiempo donde estaba abastecimiento, como dice que estaba tan colapsado la gente de los hospitales, pues ya no hay. Entonces yo le dije, no doctor, disculpe, yo quiero hacer la cuarentena en mi casa, y así fue que salí con un tratamiento y fui con mi esposo, me mandaron unas ampollas, por 3 días iba a tomar, pero al final, la verdad, de repente el día lunes, ya cuando estaba en mi casa, porque me quedé de domingo para madrugar, me quedé, y normal, ¿no? Pero ya el día martes fue mi recaída completamente. Fue cuando un médico lo llama a mi esposo y le dice, señor, ¿cómo se encuentra su esposa? Y le dice, bueno, está mejor, pero yo me sentía realmente, o sea, de repente no con el dolor que me fastidiaba, sino, pero dentro de mi cuerpo ya me estaba faltando el oxígeno. Así que luego llama a mi hermano, ¿cómo está Carmen? Dijo, sí, lo encuentro mejor, pero ya ahí mismo llama a otro médico del seguro y le dice, señor, ¿cómo estás? Pues sí, ya lo llamó un doctor y mi esposa se va a hacer mejor. No, pero quiero que ahorita mismo le tome la saturación. Entonces mi esposa me pone el oxímetro y entonces de lo que me pone de 88 bajó a 85, 84. Entonces el médico le dijo, inmediatamente tráigame a su esposa. ¿Para qué? Para que la mete al hospital porque está mal. Entonces ya mi esposo me empezó a alistar, tomó un taxi, pero la verdad que no tenía fuerzas ya de caminar. Entonces él me habla en el taxi y me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, no podía hablar. Estaba tan débil que llegué al hospital y ese día volvieron a sacarme todos los análisis, lo que me habían hecho el domingo, sacarme placas, todo. Y en ese mismo día yo entro hospitalizada. Pero lo que yo recuerdo es que la enfermera decía, de repente para no asustarnos, como todos a esta enfermedad, un temor de muerte. Entonces dijo, solo 4 días. Y yo decía, 4 días voy a estar en el hospital. Y yo y 2 personas más estaban. Entonces le digo a mi esposo, ora por favor, antes que me hospitalice. Mi esposo se puso a orar por nosotros y salimos y entramos así y él se quedó. Pero dentro de mí había ataques que el enemigo en mi mente me puso. Yo perdí a mi madre a la edad de 12 años y para mí fue bien doloroso. Y así me atacó, me dijo, así como tu madre te dejó a ti y a tus hermanos, tú vas a dejar así a tus hijas. Entonces yo me sentí con un temor, Dios mío, ayúdame. Dentro del hospital estuve, pero siempre estaba ahí, Señor, mi confianza en ti. Y vino lo que le pasó a Job. ¿Acaso recibiremos lo bueno de parte de Dios y no lo malo? ¿O acaso, si Dios da, Dios quita? Dios nos da la vida, Dios nos quita, y eso depende de Dios. Entonces yo dije, y como dice en ese momento Job, no pecó con sus labios, y dije, Señor, todo está en tu voluntad. Y seguí estando internada en ese momento, con un gran miedo, pero digo, Señor, ahí estoy, queriendo llorar, queriendo desesperarme con oxígeno, y así pasó al día siguiente que me trasladaron a otra habitación las enfermeras, pero sentía más malestar en mi cuerpo, y entonces durante ese día fallece una señora, y yo digo, me embargó el miedo, pero dije, Señor, porque yo no tenía ninguna comunicación con mi esposo, ni no podía saber nada de lo que me iba a ocurrir, dije, Señor, ayúdame, y de la noche, nomás el día miércoles, vienen 3 enfermeras y un médico durante ese día que he estado ya al día siguiente así, cuando me cambié de habitación, viene ese médico, me empieza a sacar análisis por las venas, por las arterias, fue un dolor horrible que hasta el día de hoy lo tengo en el brazo. Entonces el médico habrá evaluado qué habrá visto en mí, pero la cosa es que en esa noche vienen las 3 enfermeras y me dicen, le vamos a mandar a otro servicio. ¿A qué servicio? Le digo, yo pensé que me iba a llevar a otra habitación, no haya mucha ventilación porque tenía muchos escalofríos. Entonces me dice, señora, la vamos a llevar a UCI. ¿Qué? Le digo, ¿por qué? Si yo me siento bien. Así le digo. Entonces él me dice, no, porque ahí va a estar mejor. Yo le digo, disculpe, pero llame a mi esposo, yo no autorizo nada, yo no quiero ir, yo me siento bien, me quiero, por favor. Me dice, empecé a desesperar y quería llorar y no saber qué hacer. Y hasta que me dijo, no, su esposo ya autorizó. ¿Cómo va a autorizar? Y yo le digo, pero entonces las enfermeras empezaron a contarme sus testimonios que habían pasado eso también, sus familiares. Pero yo le digo, por favor, te pido que no me lleven allá. Le digo, ¿qué van a hacerme ahí? No, le van a entubar. Yo le digo, ¿pero por qué? Voy a respirar mejor porque no sabía en ese entonces. Sí, señora, ahí va a respirar mejor. Ya, entonces, por compasión de la enfermera, es que ella agarra su celular y llama a mi esposo. Y a mi esposo le digo, mire, que me quieren llevar a UCI, yo no sé qué voy a hacer. Y me dijo, ¿por qué es autorizado? Le digo, me dice, no te preocupes, yo voy a hablar con el médico, todo va a estar bien. Y es cuando me da esa fortaleza de la palabra del Señor, donde dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre
siempre te ayudaré y siempre te sustaré con la letra de mi justicia. Y cuando me dice eso, me calmo y empiezo como que en ese momento a despedirme de mis hijas. Por favor, pásame con Aileen. Le digo, hija, cuida a tus hermanas, las quiero. Igual a Maylin, Kaori, lo mismo. Y ahí siguiendo luchando, diciendo, Señor, tú eres mi fortaleza, no sé lo que me va a pasar, y me preparan para llevarme a UCI. Y como dice su palabra, todos los que aman al Señor los ayuda para bien. Dios tenía planeado otro propósito en UCI. Entonces, así cuando yo ingreso a UCI, me empiezan a monitorear todito de emergencia, cardiograma, pulso. De vuelta me ponen para ver cómo está mi oxígeno en mi cuerpo. Y me ponen una máquina donde realmente es un respirador más fuerte, que en ese momento cuando recibí me ahogué. Pero era con esa respiración, era como que estuviera con agua, líquidos dentro de acá y muy fuerte. Entonces yo dije, Señor, ayúdame. Y cuando veo a un enfermero pasando con almohadas, digo, ok, pero casi la mayoría de las personas estaban entubadas, inconscientes, como si estuvieran muertos en una máquina. Yo sentí miedo, pero dije, Señor, tú eres el único que tiene el control de todo esto. Dentro de mí no podía hablar. Entonces, al momento veo que el médico empieza a ver las placas de todos los pacientes que estaban ahí y se presenta, viene a mí y me dice, señora, bueno, he visto su placa, tiene el 40% de neumonía en su cuerpo, le vamos a dar una chance. No lo que había dicho el médico de arriba, de piso, porque Dios tenía el control de todo. Entonces, mientras estés acá, vas a dormir boca abajo. Entonces yo al doctor, ¿por qué he hablado con tu esposo? Tienes 3 niñas, ¿no? Sí, me dijo. Sí, señor, sí, doctor, le digo ya. Y entonces, no te preocupes, acá vas a estar. Entonces yo me sentí en ese momento más tranquila. Entonces pasó ese día, al día siguiente no podía dormir porque yo nunca estaba acostumbrada a dormir boca abajo, me duele la columna y las rodillas. Gracias a Dios, Dios pone personas tan buenas que una enfermera venía y me sobaba la columna y le decía, señorita, no puedo dormir. Entonces me dijo, pero tienes que hacerlo para que puedas oxigenar. Ya está bien. Así, la primera noche, la segunda noche es donde Dios hace el milagro. Le dije, Señor, yo no puedo estar así, ayúdame. Hago una oración. Sinceramente te digo que Dios hizo de noche ese milagro. Dios es el que me da la sanidad completa. Digo, tú me vas a dar por tus llagas, somos curados. Yo voy a salir bien, voy a luchar, porque yo en ese entonces, desde el momento que ingresé al hospital, yo no comía, empecé a comer. Voy a luchar, Dios. Y al día siguiente, ya era viernes en la mañana, viene un neumólogo, voy a recordar porque me hace recordar a Cristiano Orozco, así de grande, muy alegre, y viene y me dice, ve la pantalla y ve que la saturación me subía a 98. 98 es lo que yo ingresé, 84, muy bajo. Entonces el doctor me dice con él, digo, te veo bien. Y yo le digo, sí, doctor, estoy bien. Empecé a hablar. Entonces el doctor me dijo, probablemente te vas a ir de alta. No a mi casa, sino a la Pisa, ¿no? Entonces yo le digo, gloria a Dios, porque yo tengo una identidad como hija de Dios y le di ese momento de la gloria, porque Dios se había hecho ese milagro en la noche. Y yo digo, Señor, gracias. Entonces el médico se va y empiezan ahí a ponerme. En un momento u otro el diablo quiso atacar de nuevo mi salud y subió el azúcar, la sangre. O sea, y viene el enfermero y me dice, señora, ¿usted es diabética? Le digo, no, no soy diabética. ¿Pero qué ha pasado? Y yo le digo, porque yo realmente no sé. Y me dice, bueno, no importa, no te preocupes, era la comida, porque todo lo que yo recibía eran los alimentos del hospital. Entonces me pusieron insulina durante todo el tiempo que estuve allí hasta que salí de alta. Y luego, en esa misma noche, como dijo el médico, me trasladaron a piso. Solo estuve 2 noches y 3 días en UCI. Ese es el milagro que Dios ha hecho en mi vida, le digo de la gloria y la honra. Y subí y la enfermera me dijo, no vuelvas acá. Y yo le digo, yo no voy a volver a UCI. Y así que subí a piso y la enfermera me vio y me empezaron a revisar y todo me dejaron. Hasta el día siguiente, que era sábado, la enfermera me dice, señora, ¿quiere bañarse? Sí, me quiero bañar. Porque tenían que luchar, te ponen de mi parte todo, porque a una señora de mi costado la bañaban así limpiándola, pero yo quise irme realmente a la ducha. Entonces me levanté y me puse de pie y después pude ver realmente que Dios es grande, porque me mareé un poco, pero me fortalecí, dije, no, Señor, hasta que vino el doctor que me quiso entubar. Me dijo, señora, ¿qué no la entubaron? No, no me entubaron. Y me entró de mí y decía, ¿acaso no creen los milagros que Dios puede hacer? Y le digo, ¿cuándo voy a salir de alta, doctor? No, no sabemos cuánto tiempo se quedará. Bueno, dije, Dios está probando mi paciencia. Me quedaré todo el tiempo que sea en el hospital.
Pero ya al día siguiente, ya era domingo, vino otro médico. Como ya había visto todo lo que yo estaba como evaluación y había recuperado, me fui a duchar y todo eso, entonces comí los alimentos, empecé a levantarme, a irme al baño y todo eso, porque durante todo ese tiempo yo estuve en pañal, no podía moverme, pero ese día sábado sí, lo hice, le pedí permiso. Hasta que llegó el domingo y el doctor vio todo eso y ese día mismo me dieron de alta. De verdad que les digo, ese domingo para mí fue un domingo de gloria, así como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un domingo. Entonces vi a mi esposo, me quebré de verlo, decirle, Dios, para ti nada es imposible. Bueno, les animo, hermanos y hermanas, a seguir este camino, porque Dios tiene grandes propósitos para ustedes. Yo les digo, de verdad, me siento un poco nerviosa, pero algo breve lo puedo contar. Agradezco al pastor, a su esposa, porque siempre ha sido las personas que me han aconsejado a seguir me han animado. Agradezco a mis familiares que han estado siempre conmigo, a mi esposo, te amo, y a mis hijas, que realmente son lo mejor que me ha dado en esta tierra. No se compara con el oro y la plata, porque cualquier cosa que podemos perder, pero con la familia se puede lograr levantarse uno y hacer mucho mayores cosas. Yo pienso eso y sigo creyendo en ese Dios. Muchas gracias por contigo. Hola, sí, ok. Excelente testimonio. Israel, ¿está por ahí? Ok, un aplauso para él. Vamos, muchacho, tú puedes. Dale. Ahí está. Ya, buenas noches, iglesia. Ya como la mayoría me conoce, soy Israel Orozco, tengo 17 años y voy a contar mi testimonio esta noche. Bueno, vengo de una familia muy católica, muy devota a la religión, de parte de mi papá y de mi mamá. Y bueno, mis padres iban siempre a la iglesia, bueno, especialmente mi papá, y con su mamá y mi abuela me llevaban a la iglesia San Vicente. Y bueno, yo veía que siempre iban a la iglesia, todos adoraban a las imágenes, pero en mi casa siempre hubo peleas y yo no entendía eso, el por qué. Hasta que un día mi papá en su trabajo le predicaron, había un pastor ahí y él recibió a Cristo y se bautizó en Cercado de Lima, en una iglesia, pero por tiempo de transporte mi papá decidió venir acá. Y durante 2 años mi papá vino con nosotros, conmigo y mis hermanos, y estuvimos durante 2 años orando para que mi mamá venga. Y gracias a Dios vino mi mamá por medio de las oraciones de mi papá. Y yo ya de ese momento pensé que dije, ya, la vida será feliz, porque mi papá, siempre en mi familia hubo peleas, discusiones. Pero claro, ya yo comencé a venir acá a la edad de 8 años más o menos, pero antes de eso ya a partir de primaria sufría de bullying porque ya varios me han visto, de chiquita era muy gordito, comía mucho. y ¿qué más? Ya. Ya, y claro, y yo a los 8 años, al venir acá, siempre le decía a mi papá, vamos a la iglesia, porque acá en la iglesia me sentía feliz, estaba en la escuelita dominical, recuerdo a la profesora Angie, en ese tiempo estaba Eric, Fabricio, y siempre me sentía bien ahí con los chicos, pero recuerdo que también luego me vino una enfermedad crónica, que era la urticaria, que era alérgico al sol y ciertos alimentos rojos, como la carne roja, los tallarines, todo eso, porque me salía demasiadas ronchas. Hasta podía salirme la garganta y podía ahogarme.
pero gracias a Dios hubo una campaña de Pastor Peter que vino y oró por nosotros un día de noche, hizo oración por todos los enfermos y ese día me sanó. No había ningún diagnóstico exacto, pero de ese día no comencé a estar sano, no me salían ninguna roncha. Pero después de eso, claro, Dios me sanó todo, pero seguía frustrado porque en toda mi primaria y secundaria yo sufría de bullying. Por mi sobrepeso que tenía, por eso había bajado de peso hasta el año pasado más o menos. Yo vivía una vida pero así pasajera. Fui discípulo, pero no lo había tomado muy en serio hasta que me había alejado también. Y hasta el año pasado, que llegó la pandemia, por el COVID estuvimos ahí todo el tiempo. No recuerdo muy bien esos tiempos porque paraba en mi casa, pero el año pasado sí fue un año donde Dios probó a mí y a mi familia, ya que en ese tiempo yo ya quise comenzar a servir a Dios de verdad, a tomármelo en serio, pero justo llegó un tiempo en la que mi papá decidió alejarse de la iglesia. Decidió abandonar la iglesia, no quiso saber nada más, no quiso saber de mi mamá ni de nosotros, nada. Recuerdo que ese día mi papá, era un domingo en la mañana, y mi papá dijo, no voy a la iglesia, y yo no entendía el por qué, o sea, así de la nada, no quiso ir. Y yo vi que mi mamá comenzó a sufrir mucho. Yo me llené de resentimiento, de cólera hacia mi padre, aunque no lo hacía notar frente a él, porque siempre estaba con una sonrisa ahí, pero era una sonrisa falsa, porque dentro mío yo estaba como que quería ahorcarlo, así. Y claro, pero luego de ahí prácticamente no estaba en mi casa, y dormía en la casa de mi abuela, ya que ahí por mí sentía que estaba tranquilo, ahí viendo a mis tíos tomando, fumando, hasta que también mi tío un día me invitó a tomar. Yo acepté en ese entonces, pero luego en ese transcurso me vino otra enfermedad que era en la sangre, que no había un diagnóstico exacto de qué era, pero mis plaquetas habían bajado. ¿Cómo se puede decir? No se sabía. Yo había bajado bastante de peso y estaba con fiebre de 40 para arriba. Mi cuerpo se había acostumbrado a estar con fiebre de 38, 39 y yo estaba bien en ese entonces, pero al llegar a 40 ya me ponía mal, estaba con escalofríos. Estuve internado en el hospital de policía por una semana y claro, yo ese día llamé al pastor y el pastor había ido al hospital y le dije todo al pastor. En ese tiempo el diablo había llenado de mis cosas, había llenado mi mente de puras tonteras, cochinadas, había tenido vicios a los juegos y aparte de los juegos a internet, a ciertas páginas de internet, quería copiarme de algunas personas, sus estilos, toda esa vaina, pero ya me había cansado de esa parte de mi vida y lo llamé al pastor y el pastor había orado por mí. Y claro, yo también me operé del apéndice, ese día también estaba mal, pero luego de eso seguía con la fiebre, me operaron el apéndice, salió bien, pero seguía con la fiebre, no bajaba, seguía con escalofríos. Y luego mi mamá llamó al pastor, el pastor oró por mí, pero luego primero me dijo que para cuando te viene una enfermedad así de la nada o a veces tenía un libro de pastor, era porque tenías un rencor hacia tu padre. Tenías
algo en contra de tu padre, estabas molesto. Y yo, claro, ese día yo me puse a llorar y el pastor oró por mí ese día. Y gracias a Dios, claro, ese día no me dio fiebre, más bien yo no quería comer y cuando el pastor oró por mí, al toque me puse a comer bastante. Y claro, a mi papá lo abracé, lo perdoné y había llorado con él. Claro, a mí que también a veces le digo que después de eso, siempre toda la semana me como bróster. Y bueno, aunque claro, eso también me está haciendo daño ahorita. Pero claro, Dios hizo un milagro en mi vida. La parte que más me gustó en este año fue la conferencia, ya que ahí habló bastante a los jóvenes. La última prédica de Pastor William Ortiz que hizo acá, esa fue una de las prédicas que más impactó, bueno, me impactó personalmente a mí. Yo sé que ha impactado a varias personas de acá. Y gracias a Dios, de ese día comencé a venir, a tomármelo en serio, las cosas de Dios. Volví a ser discípulo, volví al teatro, volví a la alabanza. Y bueno, y gracias. Y motivo a todos los jóvenes, ya que yo sé que hay muchos jóvenes, tengo amigos también que están pasando por varias cosas. Sé que sus padres no los entienden o todo eso, pero yo también pasé por todo eso. Yo también hubo un tiempo donde yo sentía que mis padres no me entendían, me gritaban cada rato, pero yo sé que lo hacían por mi bien. Hay unos jóvenes que critican a sus padres, pero no saben lo que en verdad sus padres quieren para ellos. Y bueno, eso es todo. Gracias por este tiempo. Bien, chiquitindos. Amén. 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 Es una raza gigante. De la tierra de Anak. Amén. Es bueno tener esos chicos de discípulos cuando van a tu lado, te sientes tranquilo, ¿eh? Mejor tener con estos gorditos que... Amén. Gloria a Dios. Tremendo testimonio, estamos escuchando. Amén. Vamos a seguir con el testimonio, tenemos dos más, así que vamos a invitar a Karin, la mamá de Israel. Karin. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Soy Karin de Orozco. Bueno, voy a contarles parte de mi testimonio. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios, porque por Dios estoy aquí y muchas cosas que han pasado, que van a escuchar. Mi vida ha sido de muchas cosas. Muchos me conocen. Bueno, yo, como mi hijo ya lo dijo, ellos vinieron antes que yo, 2 años. Yo demoré 2 años en llegar al camino de Dios. Mi corazón estaba muy duro, muy duro. Yo, pasando el tiempo, me di cuenta de que de verdad atrasé muchas cosas en mi vida, ¿no? Por no llegar con mi esposo y mis hijos al camino de Dios. Yo era, algo breve les voy a contar, yo era una mujer, vivía como una mujer muy amargada. Desde niña he visto muchas cosas en mis padres y bueno, todo eso arrastró a mi vida, ¿no? En mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, cuando me casé y todo. Pero cuando yo conocí de Dios, el verdadero amor de Dios, Dios cambió eso en mí. Quitó todo resentimiento, en primer lugar, a mis padres, quitó todo resentimiento a mis hermanos y comencé a ver lo maravilloso que era Dios. Comenzaba a hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿no? Con mis 2 hijos tuvieron muchas pruebas. Mi hijo, uno de mis gemelos, a los meses que yo, de verdad que cuando conocí a Dios, yo dije, mi vida va a ser perfecta, va a ser maravillosa, pero de verdad comencé a ver muchos obstáculos, muchas pruebas en cuanto a mi hijo, que un día nos fuimos a visitar a mi hermana y las escaleras para bajar, estábamos en forma de trencitos, habían apagado todas las luces y no sé cómo uno de mis gemelos estaba delante mío, apareció adelante de todos nosotros. Mi hijo ha podido caer
hacia la derecha, que había un hueco, había fierros y pudo morir. Y yo de verdad que no entendía, decía, ¿cómo pudo avanzar hacia adelante? ¿Cómo pudo, en qué momento pudo su caída irse hacia adelante? Dije, ¿no? Y bueno, eso fue Dios, porque mi hijo dice que él sintió que alguien lo empujó para adelante. No sé cómo, no sabemos cómo, pero fue Dios. De ahí mi hijo Israel estuvo enfermo, tuvo urticaria, también mi hijo se iba a hospitalizar un mes, los doctores me dijeron que un mes se hospitalice para ver qué alimento le estaba haciendo daño. Como dice mi hijo, vino Pastor Peter, oró por él y me dijo, pastor, no le des ni un medicamento, tu hijo no se va a hospitalizar, confía en Dios, ora, que él ore, y así fue. Mi hijo nunca se hospitalizó. Me llamaron para decirme cuándo lo llevó a mi hijo a hospitalizar, le dije que no, que mi hijo estaba sano, que no tenía nada, y así fue pasando el tiempo. Tuve muchas pruebas, pero hay algo que yo me enfoqué, porque yo siempre escuchaba acá que decían que nunca nos debemos apartar de Dios, que Dios te pone, Dios sabe dónde te pone y que de ahí tienes que permanecer y luchar. Entonces eso, cuando mi esposo a mí me hablaba de Dios, yo le decía, si yo voy a la iglesia, yo no quiero ir para un mes, para un año, para unos meses, para unos años. Si yo voy a la iglesia, quiero ir para toda la vida. Pase lo que pase pruebas, lo que pase, yo quiero ir para toda la vida. Algo que yo me planté bien, dije, no, el día que Dios me tocó, yo le pedí a Dios eso, Señor, si yo te sirvo, hazme servirte en todo momento, en lo bueno y en lo malo. A pesar de mis dificultades que van a venir, hazme servirte en todo momento. Y así fue. Hemos pasado luchas en la pandemia. Bueno, yo caí con COVID, mi familia cayó con COVID, mi esposo, mis hijos, pero a ellos les agarró algo leve. A mí me agarró fuerte y también vi la mano de Dios ahí, sanándome. He podido irme a hospitalizar, gracias a Dios no lo permitió Dios. Me ayudaron, yo trabajaba con unos doctores, justo ellos estaban en Piura, los llamé, la doctora ya me iba a mandar la ambulancia para que me vaya a recoger a la casa porque yo estaba muy mal, pero yo le pedí a la doctora, no doctora, yo no quiero irme. Si yo le decía a mi esposo, si yo me muero aquí en la casa viendo a mis hijos, pero yo no me voy. Y la doctora me dijo, no, ya está bien, me dice, vas a tomar medicamento y si sigues mal, hasta mañana mismo te hospitalizas. Todo ese día le pedí a Dios. Yo estando mal con COVID, yo me levantaba a 3 de la mañana, 4 de la mañana y me ponía de rodillas y le pedía a Dios, Señor, sáname, no quiero llegar al hospital, tengo mis 3 hijos, yo sé que tú me vas a sanar y de verdad que Dios me escuchó mis oraciones porque no llegué al hospital, estuve bien en casa, después de eso pasó el mes, ya estaba de alta, pero terca Karin quería ir a trabajar y me fui a trabajar y me vino la recaída. Estuve muy mal, yo no sentía ahogos cuando estaba con el COVID, pero sí en la recaída tuve ahogos y ahí también le pedí a Dios. Ahí, de verdad, sinceramente, les cuento porque es mi testimonio y quiero que ustedes escuchen realmente cómo es. Ahí yo dudé de Dios, ahí dije, ¿dónde estás? Si yo te sirvo, si yo te oro, si estoy siendo obediente contigo, ¿dónde estás? ¿Por qué otra vez me enfermo? Y bueno, pasó eso. Antes de eso, también, hace 3 años, a mí me encontraron un tumor en el ovario derecho y ahí también yo renegué de Dios. Ahí también le dije, Señor, si yo soy tu hija, si dicen que tú eres el Dios que sanas, que guardas, que cuidas a tus hijos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? De verdad le soy sincera, fui 15 días fue que me eché al abandono. Mis hijos iban al colegio, me levantaba, les daba su desayuno y me volvía a mi cama y estaba ahí llorando, hasta que un día Israel, porque siempre Israel viene del colegio, sube y me mira y me dice, mamá, ¿tú no crees en Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Así vas a estar echada todos los días? Ya pues estás mal, pero pídele a Dios, ¿por qué no le sigues pidiendo? No quiero verte así, mamá. Eso me impactó a mi corazón. Yo sé que Dios utilizó a mi hijo para que me diga eso. De verdad que eso me levantó, dije no, me levanté de la cama, puse a arreglar mi cuarto, me bañé, dije no, esto no me va a tumbar, comencé a venir a orar otra vez en las mañanas, hasta que me operaron y de verdad que Dios fue muy grande porque me operaron no en el hospital de la policía, me operaron en una clínica y yo no gasté nada, me operaron bien, a Dios gracias.
fue a tiempo mi operación, ¿no? Y después de esto vino lo del COVID, que ya les conté. Después, este año que se ha ido ha sido un año de muchas pruebas, tanto para mi matrimonio como en la vida de mi hijo, ¿no? Mi esposo decidió salirse de la iglesia, algo que yo no entendía, de verdad, algo que le dije al pastor, no entiendo por qué y cómo, no lo entiendo, pero algo que en mi soledad, en mi momento de comunión con Dios, le dije, Señor, Él se va, pero no permitas que yo me vaya, no lo permitas, porque yo como humana, como mujer, he podido también tomar esa decisión de agarrar y decir, me voy. En algún momento pasó por mi mente, cuando mi mamá porque mi mamá se tuvo que enterar, mis hermanos, todos por Israel, entonces me dijo, vente acá a la casa. Y mi decisión sí estaba en eso, pero en mis oraciones era algo como que Dios me decía, no te vayas, no te vayas. Yo ya tenía, de verdad oraba todas las noches, le pedía a Dios el porqué, el de mi esposo, por qué retirarse de la iglesia. Cuando Israel cayó enfermo, fue algo, yo creo que Dios usó a mi hijo para que yo no me enfoque tanto en mi problema, en mi matrimonio, sino que lo deje a Dios en sus manos, mi matrimonio. Yo, cuando Israel cayó mal, porque yo ya había pasado muchas cosas, fueron meses que estaba pasando muchas cosas con mi esposo, no nos hablamos, había mucha, de la cual nunca habíamos hecho eso, era algún dolor muy grande, pero yo me sentía muy mal, pero yo decía, Señor, yo no me voy a apartar de ti, no te voy a dejar. La llamaba Luz, iba donde pastor a su casa y estaba con Paola, Pastor Christopher, Susana, estaban conmigo, me ayudaban, sus palabras me levantaban, pero en el momento de que a veces nos quedamos solas, era nuestra lucha, y era mi lucha que a veces el enemigo me metía cosas en la mente, a veces lloraba, me ponía a orar, a clamar a Dios, y yo a un momento dije, Señor, yo sé que esto tú me lo has puesto para que yo me acerque más a ti, y así lo voy a hacer. Cuando Israel cayó enfermo, fue un dolor muy grande para mí, más grande de lo que yo había estado pasando en mi matrimonio. Dije, mi hijo se va. Cuando Israel me dice, mamá, ya no aguanto más, yo me voy a morir. En ese rato, si yo hubiese sido la Karin débil, que no hubiese confiado en Dios, yo me hubiese echado a llorar, me hubiese echado a ponerme mal, ¿qué no hubiese hecho? Pero no, yo lo agarré a mi hijo y le dije, no, tú no te vas a morir. ¿Por qué dices que te vas a morir? No te vas a morir. Y lo ayudé, le dije, vamos a hablar con pastor, y hablamos, y así fue. Comencé a mi hijo a ayudarlo, y lo llevaba al hospital, estaba en el hospital con él, oramos, Dios lo levantó, Dios escuchó mis oraciones, mis clamor con mi esposo, lloraba mucho por él, en el hospital también, a veces él no me veía que yo lloraba, me salía a andar por ahí dentro del hospital, le pedía a Dios, y de verdad que Dios ha sido muy grande porque trajo respuesta, y la respuesta lo trajo también a través de ustedes, porque sé que todos ustedes oraron por él, y es Dios quien otra vez ha restaurado mi matrimonio. No somos perfectos, pero sí sé que Dios siempre va a estar con nosotros, y siempre Dios nos va a ayudar cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas hacia un propósito a Dios, cuando nos cubrimos de Él, cuando toda la mañana le damos gracias. Y de verdad yo les quiero aconsejar a cada mujer de la iglesia. Es de verdad que para mí, yo no venía a la iglesia, mi hijo estaba enfermo, y un día le dije a Luz, no quiero ir a la iglesia porque tengo vergüenza. Pero algo que Luz me dijo, tú no has hecho nada, tú tienes que venir con la frente bien en alta y entrar a la iglesia y no apartarte de Dios. Y sí, entendí eso, dije, yo no hice nada, yo tengo que buscar de Dios. ¿Qué hago quedándome en mi casa? ¿Qué hago estando ahí? Solamente seguir llenando mi mente, dejar que el diablo siga atacándome. No, tengo que seguir luchando. Y eso les animo, que tengan una comunión con pastor, con la esposa de pastor, que tengan en primer lugar una comunión con Dios, que cada cosa que pase nos enfoquemos en Dios, porque Él es el único que nos va a ayudar, el único que nos va a levantar. Yo pasé mi prueba, mis luchas, y a pesar de todo esto también que pasé con mi esposo, ahí caigo otra vez con muchas cosas que me vinieron, pero dije, no, yo no voy a permitir que el diablo
me ataque una vez más. No te voy a dar lugar, dije, no te voy a dar lugar, diablo, que tú sigas maltratando mi vida, dañando mi matrimonio, mis hijos, ya no más. Yo voy a seguir luchando, voy a seguir perseverando, pase lo que pase. Dije, Señor, yo no me voy a apartar de ti en ningún momento. Como mi esposo me decía, sigue clamando por mí. Yo clamé 2 años, ahora te toca a ti. Y yo dije, sí, ahora me toca a mí, dije, y lo voy a hacer. Y sé que Dios va a ir fortaleciéndonos poco a poco, va a ir seguir usando a mi familia, a mis hijos, que sigo orando por ellos, por mis hijos, porque ese es el deber de una madre, orar por sus hijos, orar por su matrimonio. Y de verdad les doy gracias a todos ustedes, a Pastor, a Luz y a todas las personas que han orado por nosotros. Gracias, Dios los bendiga. Amén. Bueno, tenemos el último testimonio esta noche. ¿Qué les parece? Amén. Lo vamos a hacer después, a mitad de año tal vez. Amén. Camino cristiano no es tan fácil, pero que es seguro. Amén. Dios no nos garantiza que va a haber sacudones. La Biblia habla ahí, ¿verdad? Que va a haber, ¿verdad? Pero la cosa es qué cimiento vamos a tener. Si no estamos en Cristo, en la roca, vamos a tener esos sacudones, pero vamos a resistir con Él. Así que no hay mejor lugar que estar con Cristo. Así que vamos a escuchar el último testimonio esta noche. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alexis. Vamos, Alexis. Buenas noches, iglesia. Mi nombre es Alexis. Hoy no voy a cantar, por si acaso. Estoy muy agradecido con Dios por lo que ha hecho en mi vida, pero todo gracias a que empecé a tomar decisiones en algún momento, porque no podía quedarme estancado. Comienzo a pensar en tiempo atrás cómo vivía, desde muy joven, desde los 12 años, desde la adolescencia. Comencé a consumir drogas, ¿no? En la etapa de colegio. Comencé a involucrarme con los amigos influenciados. Crecí en un hogar unido, en realidad. Mi familia, mi mamá, mi papá, siempre quisieron darme lo mejor. Y hasta ahorita, ¿no? Quisieron siempre darme lo mejor, que yo estudie, pero en mi casa lo que faltaba era el amor de Cristo, que hoy en día, gracias a Dios, estamos acá. Recuerdo que desde los 12 años comencé a involucrarme en cosas, ¿no? Fiestas, juntarme con personas que estaban involucradas, ¿no? En realidad acá en Surquillo, mucho tiempo atrás, muchos adolescentes y jóvenes muy perdidos, ¿no? Involucrados en estas cosas. Pero todo pasa factura, y en algún momento de mi vida llegó una depresión espiritual, en la cual esta depresión hizo de que yo ni siquiera no comía, no salía a la calle, estaba como una cueva, ¿no? Como Elías, ¿no? En esa cueva que no quería salir, ya ni me juntaba con los amigos, no salía, o sea, estaba ahí involucrado. Mi madre, que trabaja en el hospital, conoce muchos médicos, mis tíos también, en el hospital Loaiza. Ella habló conmigo y me dijo: hijo, te voy a llevar al psicólogo, al psiquiatra. Yo no podía dormir en las noches, pasé cerca de 1 año y medio sin poder dormir en las noches, no podía conciliar el sueño. Fui primero al neurólogo. El neurólogo le dijo a mi madre de que yo necesitaba ir al psiquiatra porque yo tenía problemas mentales. Y era muy impulsivo en realidad, ¿no? Porque es el diablo, es lo que vino a robar, matar y destruir. Y él primero, me quería robar mi alma, me quería destruir también mis sueños, porque yo estaba estudiando, dejé los estudios. Estaba estudiando en la Universidad San Ignacio de Loyola, me acuerdo, y mis profesores decían que tenía mucho talento para el periodismo, ¿no? Porque para las comunicaciones me decían que ahí tenía un talento, porque incluso hacía entrevistas
en el canal de Willax. Al segundo ciclo nomás me llamaron para hacer entrevistas, pero de ahí vino esta depresión y fui al neurólogo. El neurólogo dijo que tenía que ir al psiquiatra y le dijo de que yo tenía que ir al este centro que es el Arco Herrera. Ahí fui, saqué mi cita, estuve ahí, veía cómo la gente caminaba y estaban realmente perdidos, porque ellos caminaban de un lado a otro y veía que estaban sumergidos en pastillas. Le quise hablar a una persona del costado, le hablé y de verdad que no estaba en control, porque muchas veces ahí un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? El que guía es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando estuve ahí, recuerdo que estaba con mucho miedo, porque dependiendo de eso también quizás a mí me internaban ahí, ¿no? Para que llevar un tratamiento. No digo que los tratamientos de los médicos sean malos, solo que en algún momento tenemos que poner toda la confianza en Dios, porque en Él debemos de confiar. Y bueno, estaba ahí, estaba muy nervioso, temblaba, muy bajo de peso, ¿no? Más bien ahorita ya mucho, creo, ya estoy subiendo, pero ya no voy a subir mucho también. Pero en verdad es que salí de ahí asustado, corriendo, y tenía pensamientos suicidas, ¿no? El diablo me decía, mátate, tú ya no sirves, ya. ¿Tú para qué sirves? Ya no, ni estudiar puedes. No puedes ni estudiar, ni esto, ni el otro. Y fue ahí cuando a mí me predicaron la palabra de Dios por primera vez. Me acuerdo que yo no entendía, porque me decían que Dios tenía un propósito en mi vida, pero yo no entendía el propósito en ese momento. ¿Qué propósito voy a tener si yo estoy así? Decía. No veía esa luz que en realidad conocí, ¿no? Y bueno, luego de eso le dije, Señor, orando, me arrodillé, me postré y le dije, Señor, por favor, sácame de esta depresión, ya no quiero vivir más así. Y me agarré del Salmos 4:8, que es, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me agarré de eso, todas las noches oraba, le decía, Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir. Voy a hacer lo que tú me pidas, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer, mi Dios, le dije. Y recuerdo que me llamó una tía y me dijo, Alexis, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Estoy mal. Y fui donde un médico en el cual no me recetó pastillas, sino una vitamina, porque yo necesitaba alimentarme porque no comía. Recuerdo que en ese tiempo vivía en las casas de mis padres y mi abuelita me llevaba la comida y yo la rechazaba. Mi madre sufría mucho, lloraba, y bueno, mi papá un poquito, que los hombres somos un poquito más, ¿no? Él en secreto, mamá me decía, ya, ponte, ¿no? Y recuerdo de que de un momento a otro todo comenzó a cambiar, comencé de nuevo a sentirme bien a través de esa oración que yo hice, pero luego de que yo me recuperé, Dios me dio otro trabajo, tenía un trabajo que ganaba muy bien, pero eso no bastó, porque de ahí de nuevo yo caí de nuevo en lo que son las drogas, llegué a consumir cocaína en las reuniones sociales. Mis padres no lo sabían, ¿no? Porque a veces uno cuando ya trabaja, ya a los padres ya no le quiere hacer caso, ¿no? Ya dicen, no, ya, como tú comprenderás, ¿no? Pero a veces es así, en realidad, ¿no? Ya no queremos hacer caso a los padres porque trabajamos, porque tenemos un sueldo, y le decimos, ya no lo escucho, ¿no? Yo venía a las reuniones sociales, en la calle también paraba, y incluso atentaron contra mi vida. Me acuerdo que un tiempo estuve 1 mes y medio escondiéndome de personas que intentaron matarme, ¿no? Porque en realidad eso era que tenía en mi corazón mucha violencia, mucha ira, mucho rencor. Pero luego pasó lo que es la pandemia, estuve ahí encerrado, volvieron los ataques, ¿no? Del enemigo, en el cual me decía, mátate, ya no sirve, ya no podía salir, ¿no? No podía salir a la calle porque había toque de queda, la policía te detenía, te llevaba, y en este tiempo es que luché contra la abstinencia, ¿no? Porque y luché con eso. Me acuerdo que en las madrugadas me levantaba, sudaba. Mi padre no sabía que yo consumía cocaína, pero sabía que no tomaba alcohol, pero yo me acuerdo que él oraba conmigo, y yo recuerdo que orábamos los dos juntos. Sudaba, me movía por un lado, para el otro, pero él no entendía por qué yo estaba así. Luego ya se lo comenté, le dije de lo que me había pasado.
Y luego que a mí me pasó eso, yo quería servir a Dios, estaba llevando con otra congregación de manera virtual, ¿no? Y bueno, yo veía que, después de eso yo veía que hacían en la iglesia acá, habían evangelismo, veía que los chicos estaban en las calles activos. Cuando el pastor se me acerca y me dice, ¿todo bien? Me dice, ¿no? Así como nos dice a muchos, ¿no? Así también te han dicho a ti también. Y yo le digo, sí, pastor, todo bien, ¿no? Y bueno, llegué acá y comencé a tomar decisiones para Dios. Comencé a hablar con mi pastor. Le dije, pastor, esto. El pastor es claro, ¿no? Te dice, tú tienes que hacer esto, el otro. Y listo. Pero me acuerdo que las decisiones son las que marcaron a mí en mi vida, ¿no? Porque yo también llegué y estaba en lo que es como un yugo desigual, ¿no? Y eso también a muchos nos podemos, por eso también podemos tropezar o no encaminarnos bien en el camino, ¿no? Pero gracias a Dios tomé una decisión, hablé con mi pastor y decidí confiar en él y dejar las pastillas, ¿no? Porque también muchas veces todo lo que termine en plan me recetaban, ¿no? Clonazepam, no sé qué más, todo lo que termine en plan me recetaban en realidad y nada de eso pudo llenar el vacío de mi corazón. Solo fue Jesús, en la cual comencé a alejarme de las amistades que yo tenía. Me acuerdo que ver a mi hermana acá también me llena mucha alegría en realidad, porque y ver a mi familia acá unida, ¿no? Tratando de servir a Dios, y eso para mí es un gozo tremendo en realidad, porque Dios es bueno y él nunca se equivoca de las cosas que te quita y que te da, ¿no? Y bueno, pues ahora con los chicos ahí también haciendo música, ya vamos a hablar con el pastor, un disco queremos sacar, pero no sé si el pastor ahí ahorita sacar un disco. En realidad, verlo acá Juan también, porque yo lo conozco a Juan de un tiempo atrás también, ¿no? Y en realidad es lo que hace Dios, en realidad la iglesia está llena, ya entra más gente, creo ya. Y es así lo que Dios quiere añadir personas, quiere transformar familias, llenar esos vacíos. Dios me ha dado un trabajo, dejé el trabajo que tenía, donde ganaba muy bien. Dios me dio un nuevo trabajo. También se abrió la puerta de un emprendimiento que pude tener, que bueno, alianzas peligrosas no podías hacer, tuve que empezar de nuevo con un emprendimiento. Y bueno, involucrar en las cosas de Dios fue lo que me ha ayudado bastante, compartir con los hermanos. Con Rubén siempre me decía, Dios tiene un propósito para ti. Christopher, una vez que entré al trabajo donde estoy, a veces nos vamos juntos, ¿no? Ya también lo cargoseo mucho también, ¿no? Pero ya ahí también está que me aguante, es paciente la buena. Y en realidad Dios ha puesto personas en mi vida, pude llegar acá, pude tener un crecimiento espiritual, ¿no? Porque yo quería congregar, quería agradecer a Dios por todo lo que había hecho en mi vida. Y estoy acá, ¿no? Sirviendo a Dios y más bien yo le dije al pastor que quería ser discípulo, ya, pero me está aguantando ahí. Yo no sé por qué, pero él tiene sus razones, ¿no? Siempre debemos hacer caso a lo que nuestro pastor nos dice, conversar con él. En realidad, todo joven, no tengas vergüenza de acercarte, el pastor siempre te va a dar, pero él sí te va a decir las cosas como son, porque Dios ha puesto al pastor acá para que sea nuestro guía, ¿no? Espiritual, ¿no? Si eres mujer te puedes acercar a la señora Luz también, ¿no? En realidad que es una bendición tenerlos acá, cada hermano. Dios ha puesto grandes personas acá en mi vida y Dios me sacó de todo ese hoyo, ¿no? Dejé de consumir cocaína y no fue fácil, pero ahí estuvo, ¿no? Tuve un resentimiento también hacia mis padres un tiempo porque quizás ellos trabajaron demasiado y no me dieron tanto tiempo a mí, ¿no? Mi hermana sí era bien obediente y así se apegaba mucho a las reglas ella, ¿no?
Yo sí era el niño terrible, ¿no? Me gustaba ahí. Mi hermana decía, ay, ¿por qué sales? ¿Qué? Yo le decía, no, pero estoy aburrido acá. Ella estaba estudiando, agarraba su libro, me acuerdo ahí. Y bueno, y hasta último, voy a poder a retomar mis estudios, voy a poder a volverlo. He dado esta primicia, pero no quería decirlo porque de ahí mis papás me van a decir, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo? Ya te matriculaste, me van a decir. Me van a estar ahí diciendo, ya te matriculaste. Pero de verdad, agradecido con esto. Acá de verdad yo siento la presencia de Dios desde que llegué en cada prédica, en la conferencia. Sentí la presencia de Dios y es una bendición estar acá, ¿no? Pablo decía, ¿no? Yo tengo las marcas de Cristo. Y entonces en mi cuerpo, y bueno, uno los tiene a través de las decisiones, es que eso es lo que va a marcar nuestra vida, ¿no? Eso es lo que va, la decisión es que lo que tú dejes por Dios, eso es lo que va a marcar en tu vida. Lo que tú hagas por Dios, eso es lo que va a marcar en tu vida. Muchas veces llegué vacío, a el diablo quería atacar mi mente y llegaba sin sentir nada, pero cada palabra que el pastor predicaba, ¿no? Dios lo usaba y tocaba mi corazón y me iba lleno, ¿no? Y gracias a Dios estoy acá y es muy bonito estar acá. Le agradezco a todos en realidad por esto.